Bienvenidos nuevamente a estos vídeos de Historia de la Filosofía. Hoy toca el turno de Francisco de Vitoria. No sin decir antes unas breves palabras sobre la filosofía española del siglo XVI y parte del XVII, el llamado resurgimiento de la escolástica en España. La filosofía española de ese tiempo fue fundamentalmente una respuesta al protestantismo particularista por parte de una filosofía y una teología que eran más bien universalistas. Pues bien, respuesta al protestantismo en sus varias vertientes y también a la necesidad de atender a los problemas jurídicos, políticos y religiosos derivados del descubrimiento de América y de la integración de sus moradores en la civilización cristiana. La Biblia, la patrística, la tradición jurídica y la filosofía escolástica no habían podido prever esta doble situación, protestantismo y descubrimiento de América, y los resultados de ambos elementos. Esto hace de la filosofía y la teología españolas de este tiempo algo único en la historia, algo que ningún otro país estaba entonces en condiciones de abordar. Pero no debe pensarse que por el hecho de tratar de resolver estos problemas partiendo de los postulados de una teología y una filosofía propias de una sociedad católica hoy debilitada, no debe pensarse, digo, que los escritos de aquellos autores han dejado de tener vigencia en la actualidad. Lo que luego ha recibido el nombre de justicia social, la paz entre naciones, la relación entre ellas, el derecho de gentes o derecho internacional, etc., son problemas que todavía no han encontrado una solución definitiva. Como muestra de esto, mencionaré solamente unos pocos nombres, los más notables de este periodo español. El primero, ya anunciado, es Francisco de Vitoria, que nació probablemente el año 1483 y falleció en 1546. A él se debe el impulso principal por la restauración de la escolástica. Mientras vivía no publicó una sola obra. Las que hoy conocemos son apuntes que sus alumnos tomaban en clase. Uno de sus alumnos, por cierto, en alguna ocasión fue el emperador, Carlos V. Se llaman relecciones, un nombre que equivale a relecturas. Destacan las denominadas de Indis, sobre la conquista de las Indias, de Potestate Civili, sobre el derecho público, y de Potestate Papae et Concilii, sobre la relación entre el Papa y los concilios. A estas tres principales relecciones se debe el que la fama de Vitoria fuera más allá de nuestras fronteras, justificadamente. Sus fuentes de inspiración son el derecho romano, el derecho natural, la filosofía moral de Séneca y dos obras de Aristóteles, la Ética a Nicómaco y la Política. Pero no se limitó a comentar ni glosar las obras de estos filósofos, sino que supo incrustar sus doctrinas en los hechos y vicisitudes de su tiempo, con tanto acierto que trascendieron hasta el nuestro. Establece una diferencia entre auctoritas y potestas, autoridad y poder, señalando que la comunidad política transfiere al rey la primera, pero no la segunda. El rey no tiene entonces de por sí la autoridad, le viene transferida por la comunidad. De aquí se sigue que no puede disponer de ella a su antojo, porque la comunidad, en uso de sus prerrogativas, se reserva el poder legislativo. Entiéndase bien, porque muchos han puesto a Vitoria como antecedente de las ideas de la democracia actual, con razón, sin embargo. Sin embargo, él dice que el poder legislativo pertenece a la comunidad, no pertenece al gobernante. En consecuencia, el rey, que dispone del poder ejecutivo, no puede ejercerlo sin límites. De hecho, su persona no está por encima de la comunidad, sino en ella, como miembro de ella misma, de la comunidad, razón por la que está sometido a sus leyes. Si sucediera que un rey gobernara tiránicamente, la república estaría en su derecho de deponerlo, porque ésta, aun habiéndole otorgado su autoritas, sigue contando con el derecho natural a defenderse, y si no le es posible hacer uso de otro medio, puede hacer bajar al rey de su trono.
Un rey gobierna tiránicamente, por ejemplo, si decreta que se mate a inocentes, incluso infieles, porque comete homicidio. Solo Dios es Señor de la vida y la muerte, dice Francisco de Vitoria. Más importancia, si cabe, tiene su reelección de Indis, dictada poco antes de bajar al sepulcro. Su posición sobre los indios y las tierras recién descubiertas es clara. Dice que ellos son los dueños de estas, por lo que los españoles que allá se han desplazado no llevan consigo el derecho de propiedad sobre las mismas. El mundo no pertenece al emperador ni pertenece al papa. No es lícito, pues, exigir a los indios que se dobleguen a los conquistadores ni que profesen la fe de Cristo. Esa ha sido además la conducta que se ha observado con los musulmanes en tierras cristianas, que han conservado sus propiedades y su fe. Lo mismo debe entonces entenderse para los aborígenes de las Américas. Los valdenses argumentaban que quien vive en pecado mortal pierde sus derechos civiles y el dominio de las cosas. Vitoria objeta que esto es robo y que además los bárbaros de las tierras indias desconocen la doctrina cristiana, sin que quepa culparles por ello, razón por la que ni han cometido pecado siendo incrédulos, ni se les puede combatir con este pretexto. Ni siquiera es lícito en el caso de que, habiendo conocido la fe cristiana, deciden no aceptarla. La idolatría, el adulterio, la sodomía y cualquier otro pecado tampoco autorizan el Papa a decretar la guerra contra los bárbaros. Puesto que también los cristianos son autores de estas maldades, también habría que hacerles a ellos la guerra. Por último, los indios no vienen obligados a reconocer al Papa ni al emperador. Estas ideas de Vitoria culminaron en su escrito llamado De Iure Belli, sobre el derecho de guerra, cuya tesis más importante es que solo hay una guerra justa y es la que se libra para defenderse de injurias y daños graves ocasionados a la comunidad o a un individuo. Una guerra es siempre sangrienta y cruel, por lo que deben extremarse los cuidados para no transgredir este precepto de la legítima defensa, que corresponde en especial al rey, no estándole permitido, por tanto, que declare guerras a su conveniencia, y debiendo estar siempre advertido de que el fin de la guerra es la paz, de manera que cuando no tenga más remedio que emprenderla, no ha de buscar la destrucción del enemigo, sino la paz. Vitoria tiene un lugar merecido en la historia como fundador del derecho de gentes, lo que pretenden para sí muchos autores del mundo protestante, al atribuirlo a Grocio o a Pufendorf, por ejemplo. Así hubo de reconocerlo James Brown Scott, presidente que fue en su día del Instituto Internacional de Ginebra, esto en el siglo XX, y estas son sus palabras. Yo, James Brown Scott, anglosajón y protestante, declaro que el verdadero fundador de la escuela moderna del derecho internacional es Fray Francisco de Vitoria, español, católico y monje dominico. Las ideas elevadas y la firmeza de juicio de Vitoria no se aplicaron solamente a cuestiones de tipo jurídico y ético, sino que también trató asuntos filosóficos que son dignos de nota, sobre todo los que tienen que ver con la libertad humana, pero no entraremos en ellos. Dejamos pendiente esto, la filosofía española del 16, para el siguiente vídeo y otros. El próximo está dedicado a Juan Ginés de Sepúlveda. Hasta otro momento, amigos.